y bandera del país de España. El territorio español se divide en 17 comunidades autónomas, dotadas de sus propios órganos de gobierno e instituciones representativas. Cuenta con 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Las ciudades más importantes de España son Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, Barcelona. Madrid es la capital de España, con una población de 4.726.000 habitantes. Es sede de las instituciones nacionales más importantes y organismos de la administración pública. Entre ellas se encuentra el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa de Su Majestad, el Rey Juan Carlos de España, y la Biblioteca Nacional. Además, Madrid es una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas y su condición de centro económico, financiero, administrativo, legado de siglos de historia apasionante. Ríos y montañas. España tiene una hidrografía muy rica y compleja, muchos ríos, afluentes y 3 vertientes diferentes. Los ríos principales son 8: Miño, Duero, Tajo, Ebro, Guadiana, Guadalquivir, Segura y Júcar. El río Miño se encuentra en el norte de España, en la comunidad autónoma de Galicia. El río Duero es el más importante del noreste de la península ibérica. El río Tajo es el más largo de la península ibérica. El río Ebro es el segundo más largo y caudaloso de la península ibérica. Montañas. El relieve peninsular de España se dispone en torno a un gran macizo central, la meseta castellana o macizo ibérico, que ocupa el 45% de la superficie de la península ibérica. Su notable elevación media contribuye, sin duda, a que España sea, después de Suiza, el segundo país de Europa con una mayor altitud media. Entre los más altos se encuentra Teide, con 3.718 metros, Mulhacer, con 3.479 metros, Veleta, con 3.396 metros, Aneto, con 3.404 metros, Possets y la Alcazaba, y Monte Perdido. Bandera de España, conocida como la rojigualda, fue adoptada como pabellón nacional de España en 1785 y ha sido la bandera nacional desde entonces, a excepción de los años de la Segunda República, de 1931 a 1939. Sitios históricos. España cuenta con muchos monumentos de gran belleza e históricamente relevantes. Cuenta con un patrimonio excelente y es el tercer país con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre ellas, la Catedral de Burgos u obras de Gaudí. El Real Alcázar de Sevilla es uno de los palacios en uso más antiguos del mundo. La Alcazaba, cuya función era servir de residencia a un gobernador. La Alhambra, situado en Granada. Sitios espirituales importantes. Algunos de ellos son la Mezquita Catedral, también conocida como Mezquita de Córdoba. Es una iglesia católica la cual fue fundada sobre una mezquita. Catedral de Santiago de Compostela. Es famosa internacionalmente y se ha convertido en ícono para todos los peregrinos que hacen camino hasta la iglesia de Santiago. Catedral de Girona, Catedral de Santa María, Pueblo de Beguet, Palacio de la Aljafería y pues muchos más. Información de grupos religiosos y étnicos. Para entender la religión en España, hay que tener presente una larga historia de la existencia de diferentes credos. También implica analizar la situación actual de presencia de grupos religiosos en España y el grado de aceptación y creencias que tales grupos tienen entre la población. El 69.3% de la población española se declara católica. El 1.9% creyente de otra religión, el 16% no creyente y el 10.3% atea. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Islas Arredondo
y yo estaré presentando las estadísticas más importantes de España. España pertenece a la Unión Europea y es un país social y democrático. Su capital es Madrid y está situada al sur de Europa. Cuenta con una superficie territorial de 505.970 kilómetros cuadrados y como podemos observar en la gráfica, España presenta una pirámide poblacional o bulbo con la base más estrecha que la parte del medio y su porcentaje de personas mayores es significativo. Esta es una pirámide típica de los países desarrollados, con las tasas de natalidad y mortalidad que son bajas y un crecimiento natural también bajo. Es por lo tanto España una sociedad envejecida y con tendencia a serlo aún más. España cuenta con una población de 47.432.805 habitantes al 1 de enero del 2022 y se encuentra en la posición número 30 de la tabla de población, que está compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad poblacional de 94 habitantes por kilómetro cuadrado. El crecimiento de la población de España se debió al incremento de las personas de nacionalidad extranjera, ya que las de nacionalidad española ha disminuido. El número de extranjeros aumentó y el número de población nacional española se redujo. La población de españoles nacidos en España descendió a lo largo del año 2021 también. Y en cuanto a la población y porcentaje de niños de edades de 0 a 14 años, representan el 13.97% de la población de España, lo cual son un total de 6.627.279 habitantes y se distribuyen de la siguiente manera. De años de 0 a 4 años hay 1.845.228 habitantes. La población de 5 a 9 años es de 2.253.384 habitantes y la población de 10 a 14 años es de 2.488.972 habitantes. En cuanto al porcentaje de personas cristianas o que profesan la fe cristiana, según datos arrojados en las últimas encuestas, el número de personas que profesan la religión cristiana se redujo de 83.83% a 80.56%, lo cual representa una disminución del 3.27%, lo que significa que 1.551.053 personas abandonaron su fe cristiana. En España también hay otras religiones, pero las más significativas o más representativas son el islamismo, el budismo y las religiones sincréticas, como son las religiones afrocristianas, religiones de Latinoamérica como la santería y también el judaísmo, que es el judaísmo ortodoxo, el conservador y el reformista. Y en cuanto a la situación económica de España, la estructura de España es la de un país desarrollado, siendo el sector servicios, industria los que más contribuyen a lo que es el Producto Interno Bruto, seguido de lo que es la agricultura, la cual ha disminuido en los últimos años y representa un 2.96% del Producto Interno Bruto. También está lo que es el Índice de Desarrollo Humano, también conocido como IDH. Este es un índice que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso del país y la calidad de vida de los habitantes de los países. Y este índice muestra qué tan alto o tan bajo es la calidad de vida de las personas que habitan en cierto país. Y España ocupa el lugar número 25 en el ranking de desarrollo humano, lo cual lo ubica en un lugar alto en relación al resto del mundo. Y en cuanto al Producto Interno Bruto del país, primeramente explicar el Producto Interno Bruto es una medida estándar de valor agregado
que mide la producción de bienes y servicios de un país, lo cual para calcularse se toma la producción del país, la producción anual del país, y se divide entre el número de habitantes. Por lo tanto, el PIB, entre más alto sea, significa que hay más dinero disponible en una economía para invertir, para construcción, para escuelas, por lo cual representa que hay más empleos, hay más dinero disponible, por lo tanto la calidad de vida es mejor. En cuanto a España, el PIB per cápita es un buen indicador del nivel de vida, y en España en el 2021 fue de 25.500 euros, por lo que se encuentra en el puesto número 36 de los 196 países en el ranking del PIB per cápita, lo cual es un alto nivel, y lo que nos puede enseñar esto es de que el nivel de vida en España, el nivel económico, es alto. En cuanto a las estructuras de pecado en España, los principales pecados estructurales son idolatría, la corrupción y el fraude, violencia de género, prostitución, racismo e ideología de género. Por último, el número de personas que no ha escuchado o necesita del Evangelio. Como mencioné anteriormente, la población de España es de 47.432.805 habitantes, de los cuales el 80.56% de la población reporta ser cristiano, lo que significa que 38.211.868 personas se encuentran dentro de este grupo. Por lo tanto, el restante 19.44%, que suman 9.220.937 personas, no han escuchado el Evangelio o necesitan el Evangelio de Cristo, por lo que nosotros consideramos de suma importancia poner en marcha un plan, un proyecto de misiones en este país. Hola, buen día. A mí me toca hablarte un poquito acerca de los utensilios típicos de España, entre los cuales podemos encontrar varios relacionados con su gastronomía, tales como el aceite de oliva, el jamón ibérico, especies como el azafrán, además de utensilios que están relacionados con la música, como la guitarra, también el traje de flamenca, que originalmente es negro con lunares blancos, y bueno, también otras cosas como lo son los abanicos, las pinturas de Dalí, que es uno de los pintores más reconocidos de ese país. Y bueno, también en cerámica podemos encontrar diferentes tipos. Una de ellas es la talavera, que ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que es fabricada en Toledo. Es esta que podemos ver aquí, muy reconocida porque puede usarse no solamente en jarrones, en platos, también es utilizado de azulejos, y bueno, se caracterizan por sus motivos vegetales azules y amarillos. También tenemos los sargadelos, que podemos ver de este lado y también por aquí. Estos sargadelos están fabricados en Lugo, Galicia, bueno, de ahí provienen, y son conocidos por sus formas geométricas en color azul. También tenemos la cerámica de Manises, que es originaria de Valencia y bueno, es característica por sus motivos florales en tonos dorados, colores tierra y cobrizos. También está la cerámica que proviene de Andalucía, que es conocida como Úbeda, y bueno, esta se reconoce por sus tonalidades en color verde. Tenemos también la cerámica de Fajalauza, de Granada, y se le conoce como cerámica granadina. También tenemos otro tipo de cosas interesantes como las mantas Escaray, como las que podemos ver aquí. Estas telas son originarias de La Rioja, solamente ahí se pueden conseguir y están hechas de lana. Tenemos los desmaquinados de Toledo, que podemos ver aquí, que se refiere a el arte de grabar en hierro por medio de
láminas finas de oro y de plata, diferentes diseños, como una cosa muy típica del país de España. Con respecto al idioma, en España el principal es el castellano. Sin embargo, existen al menos otros 4 idiomas diferentes que se hablan en comunidades autónomas, como lo son el catalán, que se habla en Valencia. Este catalán es una variante, es el catalán valenciano. También en Cataluña se habla el catalán. En Galicia se habla el gallego, en País Vasco euskera, en las Islas Baleares otra variante de catalán, en Navarra nuevamente euskera. Además existen otros tipos de dialectos como lo son el aragonés, el canario, el bable, el andaluz, el leonés, el extremeño, el murciano y el romaní. Y bueno, algunas de las frases en catalán que encontramos principalmente que se usan en la iglesia son las siguientes. Dios te bendiga, que se pronuncia Déu et beneeixi. Bendiciones, que se pronuncia benediction. Dios te guarde, Déu et guardi. Dios con nosotros, Déu amb nosotros. Dios, que se pronuncia Déu. Y adicionalmente encontramos bon dia, que es buenos días en valenciano, y bona nit, que es buenas noches en catalán. Gracias. Vestuario actual y tradicional. España es una nación con muchas características culturales y tradiciones muy antiguas, dado que es una nación dividida en comunidades autónomas, lo cual se traduce en cierta independencia en cuanto a postura y moda se refiere. Características generales: bordados en oro y plata con joyas como botones, en parte influenciados por la cultura árabe. El vestuario de las mujeres estaba conformado por excesivas cargas de telas y ornamentos. Se usa una pieza parecida como un velo con encajes conocida como mantilla. Los hombres por su parte portaban chalecos ajustados y sin mangas con bordados. Se acostumbraba a usar vestimentas negras complementadas con llamativos collares de piedras preciosas en ocasiones especiales. Anteriormente, el tipo de vestimenta se relacionaba con clases sociales. Por ejemplo, los nobles usaban trajes de seda y terciopelo con joyas, mientras que la clase media llevaba ropa de algodón y fibras naturales con sobretodos de piel. Finalmente, la clase humilde llevaba rebozos y jorongos elaborados con lana. La vestimenta típica y más popular en España es originaria de Andalucía, conocida como flamenca o sevillana. El traje de las mujeres consiste en vestidos entallados con colores vivos y lunares estampados. Algunas llevan faldas con volantes y el cabello se lleva recogido con un moño, y como complemento se llevan accesorios como abanicos, collares y pulseras. Los hombres por su parte llevan vestimenta con colores neutros, pantalones negros o marrones y camisa blanca, generalmente acompañados por un pañuelo rojo o sombrero, o accesorios que hacen que el atuendo resalte junto con el de la mujer. Yo les voy a contar sobre las costumbres y las fiestas de España. Los españoles tienen por costumbre hacer siesta. Esto quiere decir que después del almuerzo de 2 a 3 ellos descansan. Es una hora muerta en España porque cierran los locales, cierran los establecimientos y después continúan con sus actividades. Esto fue implementado ya que dicen que de 2 a 3 subían mucho la temperatura y no los dejaban continuar con sus actividades. Entonces ellos se van a descansar en estas horas. La segunda costumbre que también es muy grande allá es que son muy fanáticos del fútbol. De hecho tienen 2 principales equipos, que es el Barcelona y el Real Madrid. Ellos cuando juegan, toda la gente o la mayoría de los españoles se reúne a ver con sus amigos o con su familia a comer paella y ven el partido o celebran el triunfo.
También tienen por costumbre a ser muy familiarizados con el arte. Uno de sus principales artes es el flamenco, que ya está considerado como patrimonio del país. Esta danza la puedes ver en las grandes plazas, en los teatros más comunes, y puedes ir a ver, o también puedes tomar clases, o puedes ir ahí a bailar. Uno de sus principales también obras de arte y muy famosas es la novela de Don Quijote de la Mancha. La escribió un español que se llama Miguel Ángel de Cervantes y es muy famosa, y también tienen por costumbre el leer mucho. Otra de sus principales costumbres, que es el 6 de enero, es un juego. Se llama la partida de la rosquilla. La rosquilla es un pan grandote y también con sus familiares o con sus amigos la parten, y adentro de la rosquilla tiene reyes y habas. Si te sale rey, te tratan como un rey, te obedecen en todo lo que le salga al rey, y hacen que pases un día muy feliz. Y si te sale haba, tienes que pagar la rosquilla. Y estas son las principales costumbres del país. Y también les voy a hablar sobre las principales fiestas. Ellos tienen muchísimas fiestas, pero vamos a decir las más relevantes. Una de sus principales es el Día de los Santos Inocentes, que se hace la primera semana de abril. Solo dura un día, y esto se hizo a través de que los santos se iban muriendo, y ellos dicen que les querían dar la vuelta, que en vez de estar tristes sea una celebración. La segunda fiesta muy importante, y también de las más antiguas, es el 12 de julio. Empieza y termina a partir de 6 o 7 días dura. Es la fiesta de San Fermín, que se celebra en Pamplona. Aquí se hacen encierros. Los encierros es una calle con rejas, y ponen a toros y a personas que deciden participar, y los toros los corretean. Pero las personas que deciden participar se encomiendan a San Fermín para que los toros no les hagan daño. Estos encierros empiezan desde las 8 de la mañana, y los 7 días puedes participar en esas actividades. La tercera fiesta, que también es muy famosa y en todo el mundo, se llama la tomatina. Hacen una actividad de 1 hora, guerra de tomates. Esto lo hacen con 22,000 personas. Antes lo hacían con más, pero el gobierno les puso el límite como 22,000 y ya no más, para evitar aglomeraciones o también accidentes. Y esta fiesta no nace en España, pero nace en otros países, y España se da cuenta que es una estrategia para atraer turismo, y cada año tras año vienen muchas personas de todo el mundo a celebrar esta fiesta. Y también, por último, la fiesta del 12 de octubre, que es el día de España, le dicen, o también le dicen el día de la conquista. Y esto se hizo a través de que Cristóbal Colón conquistó y vino por primera vez. Entonces, desde ahí no dijeron que fue ese día exactamente, pero ese día lo celebran como el Día de la Independencia de España. Y estas son las principales fiestas. Hola, mi nombre es Claudia Islas y yo les voy a hablar de las comidas más importantes de España. Para empezar, tenemos la paella valenciana. Este es uno de los platillos más famosos de España, de los cuales es la base el arroz. También se le agregan carnes y pescados dependiendo de la región. También tenemos la tortilla española. Esto consiste en un omelette frito hecho de huevo batido,
se le agregan trozos de papa y cebolla. Es un platillo que es muy popular, se consume en restaurantes y bares de las distintas regiones. Después tenemos el gazpacho. El gazpacho es una sopa fría que se consume durante el verano en España. Es un plato tradicionalmente del interior de Andalucía, aunque se desconocen sus orígenes. Después tenemos las tapas. Estas se comen en cualquier momento del día. No se trata en sí de una comida en específico, sino que es una porción de comida de la cual se acompañan las bebidas. Puede ser pescado a la marinera, puede ser ensalada rusa, por ejemplo, y son parte de la cotidianidad de los españoles. Después tenemos las patatas bravas. Este es un plato que contiene trozos de papas fritas cubiertos de una salsa brava que consiste en una salsa de tomate con cayenne. Es una salsa un poco picante, pero va muy bien con los cócteles. También tenemos el jamón ibérico, que es un tipo de jamón curado de elaboración exclusivamente española. Está hecho con carne de cerdo que es adherido a una dieta especial. Y por último tenemos el cocido madrileño. Este es un platillo habitual del invierno y consiste en un guiso a base de garbanzos, verduras, carnes y tocino de cerdo y algún embutido. Hola, buenos días, mi nombre es Claudia Islas y hoy voy a preparar un platillo tradicional que es muy común en Castilla de la Mancha. Es una tapa de hongos al ajillo. Y para este platillo lo que vamos a necesitar es hongos cremini, cebolla picada, ajo picado, vinagre de vino tinto, aceite de oliva, hojas de albahaca, sal, pimienta y paprika. Y después, para servirlo, vamos a necesitar pan, baguette, jamón serrano y queso. Primeramente, lo que vamos a hacer es servir aceite. A fuego medio bajo, vamos a agregar la cebolla, el ajo y enseguida vamos a agregar los hongos. Sal, pimienta, un poco de paprika, revolvemos y le vamos a agregar un poco de vinagre de vino tinto y lo vas a tapar para que se pongan blanditos. Después de unos 5 o 10 minutos vamos a destapar y ya quedaron listos. Una vez que ya los hayas puesto en un recipiente, se le puede agregar un poco de albahaca fresca para decorar y la forma de servirlo sería un pan, jamón serrano. Si gustas puedes poner un poco de queso y los hongos. Provecho. Te voy a hablar de la historia de España. Esta historia comienza hace 1.2 millones de años, donde por primera vez se encuentran restos parecidos a los de un ser humano en la región de Atapuerca. Se dice que estos hombres llegaron allí en busca de alimento y de buen clima. Estos hombres, los primeros pobladores, se encontraban en la región de la cornisa cantábrica y a orillas del mar Mediterráneo. En el año 3000 al 5000 a.C., en ese territorio empieza lo que es la era neolítica, donde estos hombres aprenden la agricultura y la ganadería. Con ello deciden asentarse en lugares en forma de aldeas. Se dice que en la Edad Antigua, en la costa mediterránea, llegaron a poblar colonias de fenicios y de griegos. Esto con el fin de comercializar el oro de los autóctonos. Los autóctonos de esta región estaban divididos de la siguiente manera. En la península ibérica, en la parte norte, estaban lo que son los galaicos, los astures, los canteros de origen celta. En la parte sur estaban los íberos y en la parte centro estaban lo que son los celtíberos. Esto es como se encontraba el territorio de la península ibérica ocupada por los autóctonos de la región. En el siglo III a.C.,
empieza una guerra entre los cártagos y Roma. Los cártagos, dirigidos por Aníbal, querían conquistar Roma y deciden hacerlo invadiendo la península ibérica para desde allí atacar Roma. Esto no sale como ellos lo planearon, fracasan en este intento, pero en este proceso los romanos descubren ese territorio ibérico y deciden conquistarlo. Esta conquista se hace en el año 218 a.C., pero es una conquista que les lleva 2 siglos. Ese territorio los romanos lo llamaron Hispania. Y de aquí es donde comienza esa transformación a España. Bueno, el proceso de los romanos en ese territorio de la península ibérica fue un proceso próspero, porque ellos pudieron extender sus costumbres, extender su lengua y extender su economía. Incluso en ese territorio dejaron construcciones como lo son acueductos, el acueducto de Segovia, como lo son teatros, como lo son puentes como el puente de Córdoba, entre muchos otros. Hubo emperadores romanos que tenían origen hispano. Y bueno, también algo muy importante que dejaron los romanos en ese territorio fue el cristianismo. En este momento el territorio de la península ibérica era conquistado por Roma, pero con el paso del tiempo el imperio romano se debilitó y es allí cuando los visigodos conquistan Roma y también conquistan este territorio que estaba bajo Roma, que es Hispania. Ahora, los visigodos tenían un problema interno, y es que había un rey al cual querían destronar, y era el rey Rodrigo. Pero sus ejércitos no eran suficientes para realizar esto. Así que en el año 711 ellos piden ayuda a los musulmanes para poder derrocar a este rey. Lo que sucede es que los musulmanes en este proceso ven que es buena tierra la península ibérica y deciden quedarse allí y conquistar esta tierra. Este proceso les duró 9 años para conquistar la península ibérica. Pero en el 722 los cristianos deciden recuperar su territorio y empiezan con la batalla de Covadonga, y es como inicia la reconquista. Y lo primero que se forma es el reino de Asturias, y este se divide tras el reinado de Alfonso III, que es el reinado de Galicia, el reino de Asturias y el reino de León. Ahora, quiero mencionar que este reino de Asturias, dividido en 3, no era todo el territorio de la península ibérica, solo era una parte en el norte. Lo demás seguía perteneciendo a los musulmanes. Otro reino allí era el reino de León, que se dividía en el reino de Castilla, en la corona de Aragón y en el reino de Navarra. Y el de Galicia se dividía en el reino de Galicia y en el reino de Portugal. Esta parte de musulmán que te mencioné es una parte que llamaron el territorio al-Andaluz. En el año 773, Abderramán I promovió el Tratado de Córdoba, esto para independizar el territorio al-Andaluz del resto del territorio islámico. Y Abderramán III en el año 1031 proclama el Califato de Córdoba, que este consistía en dividir toda esta región que pertenecía a los musulmanes en taifas, que eran reinos independientes. Esto fracturó todo el imperio musulmán en la península ibérica. ¿Por qué? Porque cada uno buscaba su propio beneficio. Y esto fue beneficioso para los cristianos porque empezaron la reconquista de su territorio. Y así es como las batallas de Navas Tolosas en 1212 inician. Esta reconquista dura 8 siglos y en 1492 los reyes católicos conquistan Granada. Cristóbal Colón descubre América y así es como nace el concepto de España y el Imperio Español. Carlos I hereda las posesiones de toda Europa y lo encontrado en América. Este es el imperio español más grande del mundo. Junto con Felipe II, España alcanza su esplendor.
y es donde comienza el siglo de oro, donde es conocido por el arte y por la escritura. Los reyes que sucedieron a Felipe II dejaron mucho que desear y el imperio español fue dañado porque las iglesias ralentizaban el progreso por el coste de las guerras y porque a partir del siglo XVII la cantidad de oro que se obtenía de América era mínima en comparación a lo que se obtenía antes. Aquí sucede algo importante y es que Carlos II muere sin descendencia en 1700 y al morir sin descendencia no hay quien ocupe el trono y es allí donde comienza una guerra por el trono entre Austria y los Borbones procedentes de Francia. Los Borbones se quedan con la corona y en el siglo XVIII el imperio se recupera, alcanzando su máxima extensión. Entonces allí se tienen reyes como Felipe V, Fernando VI y Carlos III, que crean una armada y una flota mercante competente. Y es como sale de la pobreza España. También aquí suceden guerras importantes, como el sitio de Cartagena de Indias y la ayuda que da España a Estados Unidos en su independencia. Después, en 1805, Carlos IV y Fernando VII ocupan el reinado de España. Pero aquí sucede algo importante, y es que Napoleón pide permiso a Fernando VII para pasar por el territorio de España para conquistar Portugal. Y a pasar por el territorio de España, Napoleón decide conquistar España. Y en 1815 Napoleón pone a su hermano como rey de España. Y durante este proceso de guerra, los territorios americanos independizan entre 1810 y 1821. Isabel II asume el reino, pero debido a la Guerra de 7 años en 1868 iniciada por su hermano Carlos, ella renuncia a la corona. Y aquí es donde toma lugar Amado I de Saboya, y después en 1885 se tiene la primera república de España, que no duró mucho porque los Borbones vuelven a tomar posesión de este territorio. En 1898 es la revolución industrial en España, especialmente en Asturias y Cataluña, pero no era tan avanzado como en otros lugares. Y en este año también España pierde sus últimas colonias, como es Cuba y Puerto Rico. Hablemos del siglo XX en España. El siglo XX en España comienza con una crisis económica, y es así como el general Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado que estableció una dictadura militar. Este golpe de Estado se da en 1923 a 1930. Pero esta dictadura termina con la muerte de este general. En 1931 se proclama la Segunda República, pero esta termina con la dictadura franquista, que es en 1939 a 1969. Esta dictadura franquista da un aislamiento político y económico. En 1969 a 1975, el reinado está a cargo de Juan Carlos Borbón. Y en 1975 España adquiere una monarquía parlamentaria y es con Adolfo Suárez como presidente. En 1985 España entra en la OTAN y en la Unión Económica Europea en 1986. En 1992 son los Juegos Olímpicos en Barcelona. Y en el 2001 España participa en la guerra de Irak, y en el 2003 en la guerra de Afganistán. En el 2002 el euro se vuelve la moneda de España, y el 11 de marzo del 2004 España tiene un atentado que marcaría su historia.
bueno, el día de hoy tenemos a una misionera invitada que nos va a hablar un poco del país de España y pues le voy a dar un tiempo para que se presente. Pues mi nombre es Maritza Barreñada, soy mexicana de Ciudad Juárez. Me vine a España en el año 2000, o sea, ya son 22 años. Precisamente este mes, el 12 de octubre, cumplí 22 años en España. ¿Por qué me vine? Pues porque casi al momento que yo le entregué la vida a Cristo, Él me llamó a las naciones. Su palabra en mi corazón eran las naciones, pero había una en particular que ardía, ¿no? Más que las otras, y era España. De hecho, después de ese llamado que yo sentí en mi vida, yo empecé a sentir un amor por España que no había sentido nunca. Algo que no lo puedo comprender porque en ese momento no tenía ninguna conexión con esta nación, nada. Pero todo lo que venía de España en ese tiempo, estamos hablando hace 22 años, ¿no? O más tiempo, ¿no? Mucho más tiempo, porque duré todavía antes de venirme, después de mi llamado, muchos años, preparándome precisamente para el ministerio. Pero si escuchaba alguna canción que fuera de acá de España, me emocionaba mucho. Si escuchaba o veía una película, también me emocionaba, no entiendo. Y yo pienso eso, ¿no? De que si Dios pone algo en tu corazón, amor por una nación, todo lo de esa nación te va a fascinar. Y eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Me fascinó España. Y mira que en España se habla el castellano, pero un castellano diferente al mexicano. Entonces era como estar también en otro país con otro idioma, aunque era el español, porque yo hablaba mi español de México y no me entendía. Yo quería pedir algo en la tienda y no me entendía. Quería pedir algo en el restaurante, tampoco se enteraban. Entonces, fue como un año de total aprendizaje, de dejar desculturizarte, o sea, dejar tu cultura. Y eso es algo que Pablo lo decía, ¿no? A donde puedes, haz lo que vieres. Entonces, ahí yo lo entendí. Dices, bueno, estoy en España, voy a ser como ellos. No voy a aferrarme a mi cultura. Estoy en otra cultura y quiero alcanzarles, entonces voy a aprender a hablar como ellos. Y me esforcé mucho, de verdad. Es complicado, porque después todos se burlan de ti. Ya eres como la India María, ni de aquí ni de allá. Aquí hablas como los españoles, y los españoles saben que no eres totalmente de aquí. Y cuando vas a tu país, pues también te dicen, ¿por qué estás hablando tan raro? Pero bueno, son cosas del día a día. Y sí, el primer año es complicado, honestamente, muy complicado. También es el choque de comida, de cultura, bueno, de la religión, claro está. Pienso que es eso, ¿no? La parte de no entender por qué los españoles parecía que estaban enfadados, siempre enfadados. Contestan a todo muy brutalmente, abruptamente. Yo pensé realmente que yo les estaba ofendiendo con las formas, si le hacía una pregunta y la forma en que me contestaban era como que me estaban abofeteando con las palabras, pero en realidad así hablan los españoles, son muy directos, a diferencia de los mexicanos, que nosotros pues nos vamos por las ramas, ¿no? No queremos ofender, entonces, pues nunca decimos la verdad. Es triste, pero no decimos la verdad. Si alguien te dice, oye, ¿te gusta mi vestido? Y si a ti no te gusta el vestido, pues vas a tratar de decir, mira, yo creo que ese otro que te probaste antes estaba mejor. Pero nunca le vas a decir qué feo está ese vestido. Esos somos los mexicanos. Aquí en España no. Oye, ¿te gusta mi vestido? No, que va, es horrible. Entonces es como, es algo que no estás acostumbrado, pero esa es la cultura. Y yo creo que es una de las cosas con las que más batallé, lo directo que son. Bueno, otra pregunta es, ¿cuáles cualidades o características necesita uno para ser misionero de éxito en tu país? En España, lo único es eso, un corazón dispuesto, enseñable, abierto. Necesitas estar conectado con el cielo.
un misionero, si quiere sobrevivir en el campo misionero, sea en España o sea en cualquier lugar del mundo, necesita estar pegado a la vid, a Jesús, pegado en todos los sentidos, en oración, en su palabra, estar ahí día y noche clamando porque Él sea tu guía, tu maestro, tu todo, ¿no? Y ahí está el éxito. En cuanto estás pegado, Él te da un llamado y tú le obedeces. Y durante todo ese proceso de llamado, tú estás pegado a Él diciendo qué más, qué paso sigue. Cada día dice que Él ya preparó las obras, ¿no? De antemano, para que anduviésemos en ellas. Así es que si Él ya preparó todo lo que yo voy a hacer aquí en España, lo único que necesito es estar con el oído bien atento a que Él me diga a dónde y cómo. Y ya está. Así es que si me preguntas cuál es la manera más eficaz para evangelizar en España, utiliza lo que está en la Escritura. Para alguien que se cree bueno, hay que usar los mandamientos. Hay que llevarles a través de los mandamientos para que se vean realmente reflejados en la ley. Y cuando ya descubran que no son buenos y que el Espíritu Santo les haya convencido de pecado, de justicia y de juicio, entonces ya les puedes presentar al Hijo. Ahora, si hay alguien que ya está quebrantado, que ya sabe que es un pecador y que se va al infierno, pues a esa persona le presentas directamente al Hijo. Dice, mira, yo sé que estás así, estás machacado, estás deprimido, te quieres quitar la vida, pues te quiero presentar al Hijo. Y así presentas a Jesús. Siempre tenemos que tener muy claro cuál es el mensaje. El mensaje no puede cambiar. El mensaje es Jesús. Mira, España tiene muchísimos pueblos no alcanzados. Es un país pequeño, ¿vale? Pequeño, pues tiene 45 millones de habitantes. En territorio es pequeño, pero hay muchos pueblos, muchos, que no tienen testimonio, no tienen una iglesia evangélica, no tienen nada. Así es que, ¿qué se requiere en España? Pues que se levanten muchos obreros y que vayan por cada rincón de esta nación a presentar al Hijo. Así es que hay mucha religiosidad, pero nada más, no hay relación con Cristo, solamente religión. Últimamente, por cierto, en estos últimos años hay muchísimo agnosticismo, ateísmo, y con todo este nuevo mover del LGTBI, pues está revolviendo las aguas, ¿no? Oportunidades, pues yo creo que hay muchas oportunidades, ¿no? Si te refieres en cuanto a ministerio, hay muchas oportunidades. Creo que hay muchos que están viniendo. Durante todos estos años han venido diferentes ministerios a servir aquí. Algunos son por temporadas. Por ejemplo, Caja Roja, hemos abierto un curso que se llama curso intensivo y le estamos proponiendo a diferentes iglesias de Latinoamérica, de aquí de España, de Estados Unidos, que vengan por un mes y nosotros les preparamos un mes les damos todo lo que Dios nos ha estado enseñando en estos años. Les damos la parte teórica, pero también la práctica. La idea con los intensivos es que puedan ver lo que es la nación, o sea, lo que es España, que reciban la parte teórica y salir con ellos a la calle a hacer evangelismo. Ahora sí lo práctico, o sea, reciben lo teórico y luego vamos a lo práctico. Y también hacemos viajes con ellos a que conozcan otra parte de España y hacer evangelismo ahí, ¿no? Intensivo, como te digo. Empezamos el mes pasado, el mes de agosto pasado, y fue increíble, ¿no? Tuvimos 9 estudiantes y vimos algo maravilloso. Entonces lo que queremos es seguir haciéndolo con más frecuencia para abrir posibilidades a misioneros que estén con esa carga, ¿no? De decir, oye, España me está llamando, pero no sé cómo hacerlo. Entonces les estamos invitando a que vengan por un mes
a prepararse, a ver si este es el lugar. Y luego ya regresan a sus países, y si fue este el lugar que Dios les tenía, pues entonces que ya hagan todos los preparativos para volver, ¿no? Eso es lo que en cuanto a nosotros estamos haciendo para proveer a la gente. Y yo sé que hay otros ministerios que están abriendo puertas. Ahora, no ayudamos en la parte legal porque no podemos. Cada quien tiene que hacer, o como se dice el dicho, no rascarse con sus uñas, pero nosotros proveemos la parte de enseñanza y de práctica. Y bueno, por último, ¿cómo debemos orar por el país de España? Pues el Salmo 27, óralo. Que el Señor sea su luz y su salvación. ¿Sabes? Que ellos puedan poner su confianza, que tengan temor del Señor. Y todo el Salmo 27, yo digo, es que todo el Salmo 27 es perfecto para orar por alguien o por una nación. Y eso, ¿no? Decir que todos los españoles empiecen a buscar al Hijo. Y eso, que le conozcan, que dejen ya de estar buscando en cosas tangibles y que se vayan por lo invisible y que pongan su confianza en el invisible, ¿no? En Cristo. Orar porque se rompan las cadenas de religiosidad que hay en la nación. Orar porque haya provisión para que se siga extendiendo su palabra, que corra por toda España, que sea glorificada, que quite todo obstáculo. Por ejemplo, los films que estamos haciendo, On the Redbox Films, pues son algo muy, muy especial, muy bonito, pero que tiene muy poca difusión y contiene todo el mensaje. Entonces, que Dios quite todos los obstáculos para que estos testimonios, ya llevamos más de 30, que puedan ser extendidos no solamente por España, sino por el mundo hispanoparlante, ¿no? Y eso. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Maritza, de grande bendición. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Lleno de odio o de amargura, lleno de falta de perdón, lleno de heridas que no curan o de gran desilusión. Tal vez alguien te lo dio, tal vez alguien lo dañó, o tal vez usted tú mismo tienes en tu corazón. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Y cómo Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Julio Robles Gil Aguilar y hoy me toca compartir un pequeño resumen de los vicios y necesidades que tiene España. Si bien España es un país de primer mundo, pero es un país que tiene grandes problemas con el alcohol. De hecho, diríamos el PIB mundial de alcohol, hablando, es solo Europa se consume arriba del 50% del alcohol mundial, y España es el número 1 en cuestión de Europa consumidor de alcohol. Por lo tanto, esto genera un grave problema, diríamos, social, por supuesto, a nivel salud, ya que el 70% de la población pues, está teniendo un problema con el alcohol, ha tenido no solo el contacto, sino lo ha consumido de una manera bastante habitual. Y si nos vamos al otro extremo, es que el 8% de su población es un consumidor, nosotros diríamos un alcohólico, en el sentido de que es un consumidor diario, que diario está tomando este vicio, ¿no? Entonces, yo lo pongo con un ejemplo, estamos hablando de 100 personas que puedan ver, 8 personas
están en problemas de alcoholismo. Por lo tanto, podemos decir es un número bastante alto. Pero bien, otro de los vicios que tiene España, y por supuesto, son el uso de las drogas. Dentro de ellos está la misma cocaína, crack, está la marihuana, y está anfetaminas y muchas de las drogas que están circulando en España, ¿no? Pero dentro de ello también podemos ver que España en la actualidad tiene otros problemas, como también el abuso al uso de la tecnología. Y cuando yo hablo del abuso es el mal uso de cuestiones de la tecnología. De hecho, estamos hablando que desde muy pequeña edad los niños ya tienen sus propios dispositivos, sin control, sin nada, y entonces entran rápido a terrenos totalmente de consumo de productos, porque prácticamente lo que se establece en las redes son productos de determinadas formas. Y bueno, hay un índice bastante alto también de depresiones a corta edad, y por supuesto también un alto número también de índices de suicidios. Y otros problemas que existe, inicios que tiene España, es también la pornografía que pues es, diríamos, un problema sexual totalmente distorsionado de la sexualidad, al punto donde hay mucho, diríamos, trata de niños por lo mismo, mucha pedofilia y muchas cosas. Pues estamos hablando de problemas que a veces no lo tocamos tan abiertamente, pero son problemas, por supuesto, espirituales, son problemas emocionales, son problemas desde un entorno donde hay una necesidad muy grande de Dios, ¿no? Un entorno donde la gente es muy religiosa, la gente conoce de Dios, mucha gente va a la iglesia, ha escuchado de Dios, pero no tiene una relación con Él, no ha conocido a Cristo, no ha conocido, y entonces son de los problemas verdaderos que tiene España, ¿no? Dentro de ellos podemos ver que un país que está apenas en un proceso de recuperación económica, que también el efecto que tiene de la necesidad económica, bueno, va metiendo a la gente a otros los vicios, como el mismo alcohol, la drogadicción, la prostitución y la pedofilia, y muchas cosas por lo mismo se generan. A veces minimizamos lo que pueda afectar la falta de economía desde el hogar, ¿no? Y entendiendo la perspectiva total, es que en un lugar donde hay una necesidad económica, por supuesto, lo ponemos nosotros hoy como la necesidad más grande que tiene es la parte espiritual. Porque cuando las personas desarrollen esa parte espiritual de su vida, bueno, las personas pueden salir adelante por la fe en aquel que lo puede todo. Bien, ese es el resumen de las necesidades y vicios de España. Me toca compartirles este pequeño resumen o tal vez informe de las oportunidades misioneras que hemos encontrado en España. Y uno de los ministerios que Dios ha puesto en nuestro corazón establecer en España es el Ministerio de Evangelismo Personal. Confiamos plenamente en el Señor, porque el Señor es el que ha dado la palabra, ha dado la instrucción, y con toda la fe, ¿verdad? Estamos confiados de que iremos a conquistar España. Y bien, creo que este proceso del Ministerio de Evangelismo nos lleva, por supuesto, a ganar almas, nos va a llevar a hacer estrategias para esto. El proceso que nos llevaría es a consolidarlos hasta llegar al punto de discipularlos. O sea, este Ministerio de Evangelismo Personal tiene que ver con ganar almas desde las estrategias, diversas estrategias que implementaremos, pero con una determinación de que sean consolidados, de que sean discipulados para que los podamos enviar. Otro ministerio que estamos pensando, Dios ha puesto en nuestro corazón, pero también lo estamos pensando como equipo llevarlo a cabo, implementarlo, es el Ministerio del Evangelismo Celular. Bien, creo que entendiendo la parte del trabajo que hacemos primero, que es el de evangelismo personal, nos va a poder llevar a la apertura una vez que aquellos obreros ya hayan madurado, decimos nosotros, ya los podemos comenzar a enviar a hacer evangelismo celular. Y bueno, entendiendo que la mies es mucha y obreros pocos, pero confiamos en el Señor de que a través de este ministerio habrá un crecimiento
de la población cristiana evangélica en España. Y otro de los ministerios que al final todos van de la mano es el ministerio de la plantación de iglesias. España tiene una gran necesidad de iglesias y es necesario establecerlas, es necesario para ello tener proyectos, tener bien en claro lo que es la plantación de iglesias. Entonces este ministerio va a llevar no solo a la implementación de plantar iglesias, sino capacitar a aquellos obreros que Dios les haga el llamado para ministrar iglesias. Y entonces estamos hablando desde la vida espiritual, desarrollarlos en la vida ministerial, hasta también a enseñarles las estrategias de la plantación de iglesia, por supuesto, y enseñarles todo el proceso espiritual, estratégico, financiero, ¿no? Y todo lo que conlleva establecer un ministerio, cómo formar un equipo, cómo formar un equipo de intercesión, cómo llevarlos a hacer, yo le digo esta palabra, hacer iglesia. Entonces como equipo estamos convencidos que verdaderamente esta es una oportunidad, esta es una misión que Dios ha puesto en nuestro corazón y creemos en la palabra de Dios. Y bien, un mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón para España es el que está en Juan 3, 13 y 15. Que nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga la vida eterna. Cristo ama España, sinceramente creemos fielmente que el Señor va a hacer su obra redentora de transformación ahí. Y el Señor está haciendo un llamado, ¿verdad?, para que nosotros vayamos y como equipo misionero a hacer este trabajo que solo nos va a dar el amor y la autoridad también espiritual para poder hacerlo. Confiamos plenamente que el Señor puso el querer como el hacer en nuestro corazón y que bien siendo obedientes al llamado, nosotros estamos listos para llevar la palabra de Dios a España. Decimos nosotros, conforme el nombre de nuestra misión, conquistando España de las tinieblas a su luz. Dios les bendiga. A veces tenemos la apreciación que existen países más simples para las misiones que otros. Creemos que hay lugares donde será más simple la labor e incluso nos olvidamos de orar y de rogar al Señor por los países que consideramos menos problemáticos, donde creemos que no hay persecución directa o donde creemos que abunda la provisión y la facilidad para predicar el Evangelio. En cada nación sin duda existe la barrera del idioma, de la cultura, de las etnias, de las carencias y hay muchas necesidades. Mis hermanos, todas las naciones necesitan de Cristo y sin duda vemos incluso más aceptación en aquellas naciones donde no se ha predicado el Evangelio que donde abunda el cristianismo. El apóstol Pablo conocía esta necesidad en España. Romanos capítulo 15 versículos 23 y 24 dice así la Nueva Traducción Viviente: ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Mis hermanos, lo que esperamos después de este proyecto llamado Conquistando España de las tinieblas a su luz es que sepamos de la gran apatía y dureza que existe en este país europeo, donde a pesar de hablar el mismo idioma, somos tan diferentes. Sin duda, es un lugar donde sobreabunda la religión, pero es tan carente de Cristo y del genuino Evangelio. Existen lugares apartados en toda España donde se necesita oír de Cristo y donde se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio de hablar, de llevar y de vivir el Evangelio de Cristo en toda España. Te desafío hoy a que tengas en tu corazón a los misioneros que cada día están saliendo a las diferentes ciudades, pueblos y etnias en España. Te animo a que ores por ellos para que Dios les fortalezca, para que Dios les provea y les guíe cada día y en cada rincón en España. Te animo a considerar España como un lugar donde Dios te puede llevar a pregonar su palabra a los perdidos. Te animo y te desafío a que desde hoy Dios ponga en tu corazón a España y tú
al conocer ahora la necesidad en esta nación, pongas en tu álbum de oración una fotografía con la bandera española. CFN, debemos ir urgentemente a estos países europeos como España, donde abunda el pecado, y debemos ir para que sobreabunde la gracia de Cristo en cada vida. Yo quiero ir. 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 Nosotros queremos ir. ¿Y tú? ¿Quieres ir? España nos espera. Conquistemos España, de las tinieblas a su luz.